Este es uno de los salones de la planta alta de la Expo y siempre es igual en las ferias del libro. Aquí hay presentaciones, digamos, como especializadas para un público interesado en temas específicos. Y hoy, como hace 2 años, me toca saludar, admirar al maestro Enrique Florescano, que sin duda es un erudito en temas de la historia de México. Tal vez es la figura más grande en ese ámbito, y hoy es el animador, el provocador de la edición del libro La filosofía en México en el siglo XX, del autor Gustavo Leiva, que está firmando libros ahí. Y vamos por lo pronto a otro aspecto de estas jornadas arduas, cansadísimas, y donde de repente no me cabe tanto pensamiento, tantas ideas nuevas en el cerebro, como que quiero explotar. Ya no quiero más cultura, por favor, ya no más cultura. Pablo, en principio, este nuevo concepto, esta definición de, me supongo, las instancias independientes que se dedican a la cultura, ¿cuál es el nuevo tratamiento o la nueva manera de verlos las autoridades municipales o estatales o federales a estas iniciativas independientes de crear empresas culturales? Como una oportunidad de apoyo y desarrollo a la actividad cultural. La actividad cultural por decenas de años se ha visto de alguna manera subvencionada, y esta subvención lo que ha traído, lejos de proporcionar un desarrollo, es que ha impedido generar un desarrollo. Hay personas que dentro de la actividad cultural tienen emprendimientos que se pueden desenvolver y caminar más adecuadamente desde el punto de vista particular que institucional. Ahora, básicamente se trata de a quién les tocan los apoyos. Hay poco presupuesto para la cultura y pocos los agraciados que ganan un concurso. ¿Cuál es el mecanismo para desenredar este asunto? El capacitar y formar emprendedores de la cultura. El recurso económico siempre va a ser escaso, y siempre va a hacer falta, no solamente en el ámbito de la cultura, sino en todos los demás ámbitos también. Entonces tenemos que buscar esa independencia, pero hay que formar y hay que capacitar a las personas para que puedan emprender. ¿Qué tenemos que buscar? Desde mi punto de vista, tenemos que buscar hacer un cambio del artista a emprendedor y del colectivo a empresa, de manera que tengan mayores oportunidades de desarrollo. Yo que he seguido como observador estos procesos, pues hay poetas muy formales o pintores muy abstractos que dicen, Estado, tú apóyame aunque no tenga yo mucho público. ¿Cómo los vamos a desentusiasmar? No es desentusiasmar, es mostrarles otros caminos, otras vías. Efectivamente, si la cultura es un derecho, también es una oportunidad de desarrollo, y depende de nosotros también desarrollarnos. Son oportunidades. El recurso, como decía, es un bien escaso, dentro de las instituciones públicas mucho más escaso, y cada vez es más escaso, y las necesidades de nosotros son cada vez mayores. Entonces tenemos que buscar otras vías de financiamiento, y lo que es el emprendimiento cultural trae por consecuencia esa oportunidad. Aquí en Jalisco, esta dirección tuya depende de la Secretaría de Cultura. ¿Cuántas otras estados ya tienen esto agendado? Tengo entendido, hace 5 años todavía éramos los únicos, y hoy en día ya tengo entendido que 8 estados de la República ya están con este caminar, con este actuar. Entonces, y vienen otros tantos además con esa misma iniciativa. Entonces sí hay un movimiento nacional que tenemos que aprovechar. A ver, Pablo, ya para terminar, y te agradezco mucho estos minutos, en un ejemplo tipo Plaza Sésamo, una señora o un egresado de artes visuales quiere poner una galería. ¿Y qué es lo que
tienen que aprender o en qué se les puede ayudar ahora en este nuevo modelo la autoridad? Ok, es validar, primeramente validar lo que quiere hacer. Realmente, el querer hacer no significa que sea lo más adecuado, siempre. Hay una intención y eso es bueno. Entonces hay que dirigir esa intención, hay que validar esa intención. Una vez que validemos hay que definir cuál es el modelo de negocio más adecuado. Y cuando hablo de modelo de negocio ya es un término un poco más complejo, pero hay que entenderlo de una manera más fácil. De qué áreas voy a obtener recursos económicos que no sea del gobierno, de qué manera puedo yo dinamizar la economía de mi producto o servicio para poder hacer que se moneticen las actividades que estoy realizando. Entonces hay que definir correctamente eso y es una metodología que se tiene que aprender. Entonces a lo mejor no conviene hacer una galería, a lo mejor conviene hacer otra cosa. Alguna otra cosa. Muy bien. Es sencillo y es simple. Hay que validarlas y en la galería puede ser bueno, pero pueden ser mejores otras oportunidades. Y hay que ponderarlas todas. Pablo Mercado, muchas gracias. Al contrario, un placer. Pues nos encontramos una paisana, regia hasta las cachas. Exacto. Pero ahora, ¿dónde vives, Lucía? Aquí en Guadalajara, de hecho, solamente viví un año en Monterrey, pero nací allá, orgullosamente. ¿Y si tienes familia allá? No, toda mi familia se vino para acá y luego algunos se fueron a Estados Unidos. Yo me fui a Oaxaca unos años y ahora vuelvo otra vez aquí a Guadalajara. Lucía Vallardo es artista, escritora, ambas dos, o sea, inventora de historias y además ilustradora. ¿Qué fue primero o al mismo tiempo? No, escritora primero y las ilustraciones, de hecho, empecé ilustrando con plastilina porque yo no sabía dibujar. De hecho, sabía dibujar, pero no sabía que sabía dibujar. Traía un trauma serio y yo dibujaba. ¿Cuál fue tu primer libro? Mi primer libro que escribí. Mientras me sigues platicando. Este que se llama Don Caucho, porque yo le contaba un cuento a mi hijo cada vez que íbamos lo llevaba a la escuela, y en una de estas le conté y me dijo, mamá, por favor, escríbelo. Le dije, ¿por qué, mi hijo? Es que yo lo quiero leer. Él era muy buen lector. Y le hice caso. Le hice caso y le escribí pero apenas se publicó hace año y medio porque no tenía un ilustrador para esto. Este es un cuento que yo no podría haber ilustrado porque es muy complejo, ¿no? Y tiene que ver con un niño que le dan 3 noticias tremendas. Entre ellas va a tener un hermanito, se tiene que cambiar de casa, y el tercero es que no se puede llevar a su perro. Entonces está muy triste, no sabe qué va a pasar ahora que va a tener el hermanito, pero afortunadamente conoce a Felipe, que va a ser su mejor amigo, y él le presenta a otros amigos y sobre todo a este personaje que se llama Don Caucho, que es un hombre elástico, que además lo más padre de todo, y de esta una cosa increíble, es que hace 2 días vino aquí el hijo de Don Caucho, y es un chico de 28 años, genial, que se estira, es el hijo de Don Caucho, se estira, se loco, o sea, es padrísimo. Ahorita les mando. O sea, tú primero empezaste a escribirle a tu hijo. Sí. ¿Y luego? Y luego ya no pude parar, ya me encantó escribir. En Oaxaca me metí a un taller y ya no he parado, desde ese momento no he parado porque descubrí que era escritora sin saber que era escritora. O sea, me apasionaba. Corre, Carlota y compañía Limañas. Sí, estos son los que ilustré con plastilina porque no sabía dibujar todavía. Cuando empecé a dibujar fue en esta colección de gigantes, lobos, brujas y ogros, gigantes, enanos y bandidos. Este fue el primero que yo dibujé con tinta y me costó muy poco trabajo, y fue cuando me di cuenta que yo podía dibujar y no sabía. Yo pensé que tenía un trauma y no lo tenía incluso, nada más empecé a hacerlo. Por eso les sugiero a todos los lectores y a todos los que están escuchando esto, que si piensan que no pueden hacer algo y les gustaría, háganlo, porque sí es posible. O sea, yo en el 2014 les juro que no sabía dibujar, no sabía. No sabías que sabías. Exacto, y ahora puedo hacer esto, ¿no? O sea, de hecho la primera ilustración que hice después de ser niña
fue de estos árboles. Y de repente dije, pues no dibujo tan mal. Claro, he ido mejorando por supuesto he ido mejorando, entonces ahora ya puedo... Entonces, luego, así muy rápido, Lucía, para no quitarte tanto tiempo y no aburrirnos nadie. Primero fue y luego... Y luego ilustré Gigantes, enanos y bandidos, príncipes, ratas y princesas. Claro, y luego, por supuesto, Jabari, que es la trilogía de lo que más se vende aquí, que es la novela. Si quieres ir a la trilogía. Sí, ¿Esta es la novedad? Ricarda, bueno, La Rata Ricarda es mi cuento de humor negro más vendido de todos, y lo que más le gusta a mis lectores es Jabari, la trilogía de Jabari. Este es el primero que escribí, el segundo, y este año presento el tercero. Por eso está la portada aquí enorme, porque siempre lo que estoy presentando, ahí lo pongo, ¿no? Oye. Y se trata de este chico que se llama Jabari, que tiene que llevar el diamante blanco al castillo de Abla antes de una semana, si no él se convierte en diamante, porque 300 años atrás un familiar de Jabari se lo robó y no vio el letrerito con la maldición de lo que podía pasarle al primer chico familiar que cumpliera 12 años en un eclipse. Entonces está en problemas, lo acompaña la sombra, va pasando por muchas aventuras, pruebas, monstruos como los que ven allá, y lo espera Lomar Grendor con el diamante negro, porque el diamante blanco y el diamante negro juntos hacen algo que no les puedo platicar ni a ustedes, ni a sus radioescuchas o videoescuchas, etc. Y esto que les platiqué, no les expolié nada, es la palabra del año, y no les expolié nada, viene en las primeras 35 páginas, porque es lo que yo le platiqué, perdón, lo que el ancestro le platicó a Jabari cuando le entregó el diamante, ¿sí? ¡Wow! Oye, ¿y cómo le haces para dividirte entre tu trabajo de mamá, de escritora, ilustradora y empresaria? Porque además, el que te hayas abierto camino en el mundo editorial a partir de tu propia obra es muy destacado. Bueno, primero, mi hijo sí estaba chico cuando yo estaba escribiendo y todo eso, ahora tiene 29 años, es independiente desde los 21 años. De hecho, vivió en Monterrey 6 meses, y es un chico muy independiente y está en su mundo, yo estoy en mi mundo. Nos queremos muchísimo, nos vemos una vez a la semana, pero él su mundo, yo el mío. ¿Y cómo le hago? Bueno, empecé con la editorial Almadía, me publicó 3 de mis cuentos, y en el cuarto ya no pudo publicarme porque el libro iba a salir un año después, y el Museo de la Filatelia en Oaxaca, que es muy importante, quería el libro ese año porque cumplían 10 años. Entonces no querían hacer el aniversario número 11, querían el aniversario número 10, y querían un libro que tuviera que ver con la carta, porque es filatelia, y ya me pagaban los 350 libros de entrada, y entonces fue cuando yo empecé. Yo invertí todo mi dinero en el primer libro, y así empecé. Pues muchísimas felicidades, Lucía. Muchas gracias. Tienes 30 títulos. Más o menos. Unos están agotados, unos ya no los quiero publicar porque se vendieron muy bien en su tiempo, pero claro, uno va mejorando, entonces lo otro lo dejas, aunque puede ser que reedite ya con unas ilustraciones mejores. ¿Tienes una página? Soy mala para eso, es más, no tengo tiempo. Entonces, perdón, no estoy sintonizada con el medio de ahorita. Sí tengo algo que es Editorial Morenique por ahí en Facebook, pero lo alimento poco. Voy a tratar de alimentarlo más, les prometo, para que Bueno, tengan, ¿la gente dónde encuentra tus libros? Conmigo, les voy a dar una tarjetita para que lo pongan ahí en el subtítulo. Sí. Y bueno, muchos saludos a todos mis ¿Fans? No, más que paisanos. Fans, mis paisanos, ¿no? Porque yo soy de allá, me encanta Monterrey, y la gente de ¿Dónde está la Monterrey tarjetita para que lo digas también? Porque luego a mí Bueno, se me olvida. Es Editorial Morenique, y si quieren uno de mis libros, puede ser en esa página de Kiching. Más bien la gente se conecta conmigo para yo poderles firmar los libros. Entonces el correo electrónico es editorialmorenique@gmail.com, y me pueden escribir. Yo les mando con toda la confianza, porque digo, está mi nombre de por medio. Los libros ya lo he hecho en varios estados, y les mando los libros firmados a nombre de quien ustedes me digan, de cualquier cosa que tengo acá, ¿sí? Pero sí lo van a poder encontrar. Mis libros sí vienen en Facebook, en la página de Facebook de Editorial Morenique, pero perdón si no lo alimento todos los días. Voy a intentar. Sí puse la foto de Don Caucho porque se me hace fantástico. Ahí lo pueden encontrar, al hijo de Don Caucho, que se llama Chicle, o búsquenlo en internet en Chicle, ¿no? Oye, es genial. y si tienes que buscar quién te distribuya allá en Monterrey y en otras partes.
Sí, más bien yo no tengo tiempo de ir a buscar perdón, o sea, no es que sea, no soy diva para nada, al Nosotros contrario. te ayudamos. Pero lo que quiero es que alguien descubra cómo escribo, porque mi onda es más de humor negro, entonces quiero que sea alguien que le gusta lo que yo escribo y encantada de la vida que me distribuyan en eso, soy muy abierta para eso. Lo que no es, no puedo descuidar a mis lectores porque sí, todos vienen aquí a que les firme sus libros y entonces más bien han venido aquí de Estados Unidos, de algunas librerías, sobre todo de California y de Oregon, han venido acá y así sí, ¿no? Tratado de fitoterapia clínica. Pues ¿qué no empezó la medicina con la fitoterapia, justamente? Pues sí, efectivamente las plantas tienen un efecto curativo y en todas las culturas del mundo, no solo de México, la planta tiene un lugar importante en las estrategias de respuesta ante el fenómeno de la enfermedad. ¿Qué es entonces la fitoterapia en este contexto? La fitoterapia clínica, en el contexto al que nos referimos en ambos libros, es el uso de las plantas en el marco de una metodología que tiene que ver con la caracterización de los pacientes, siguiendo el reconocimiento de la fisiología, de cómo funciona el cuerpo humano y también los saberes que tienen que ver con el trato con el paciente. Es decir, es el encuadre de las plantas en el marco de la medicina actual, de los avances científicos y tecnológicos actuales, dándole su lugar al trabajo del médico que trabaja con un paciente concreto. A ver. La medicina alópata, la penicilina, el omeprazol, todas estas sustancias vienen de las plantas en su mayoría. Y luego ahora es como un regreso al curandero, al hierbero, ¿o qué? No. Bueno, para empezar, el curandero y el hierbero son palabras que a veces se usan de manera peyorativa. No, son terapeutas que practican una manera de curar que no debe de ser descalificada de manera por supuesto que no, sistemática. Ahora, pero es un regreso al origen, ¿o qué? En cierto sentido sí y en cierto sentido no. ¿Por qué? Porque sí hay una necesidad de partir como una base. Si imaginamos una pirámide, con 3 niveles, el primer nivel de base es precisamente la práctica de los curanderos y las hierberas y de las mamas de casa también, que trabajan con plantas medicinales en la medicina doméstica, y ese es un saber que se debe de reconocer y de aprovechar y de respetar, porque forma parte de los saberes de la población. Sí, claro. Ese saber es muy importante y forma parte de este enfoque. Es sabiduría empírica, ¿verdad? Sí, es sabiduría empírica, que está basada, o sea, ningún medicamento ha sido moderno, ha sido tan utilizado por tantos años y por tantas personas como las plantas medicinales. Entonces, sí, decían hace poco en un congreso de medicina, sí, es que la medicina alópata es la alternativa, o sea, realmente, o sea, es la más nueva. Bueno, de hecho, además la palabra alópata la inventaron los homeópatas para empezar. Pero en todo caso, el asunto es que la importancia que tenemos ahora, el reto que tenemos ahora es de hacer una integración. Y sí hay que dar un paso atrás, pero no en un sentido, digamos, de retroceso respecto a los avances científicos y tecnológicos, sino de reconocimiento de esos saberes. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si el curandero o la hierbera o la ama de casa o usted hace un té, una infusión de una planta, usted no está separando los principios activos de los no activos. Usted está usando un extracto total, un tecito es un extracto total y aprovecha todos los elementos que la planta tiene en esa parte de la planta. El paradigma o la manera de abordar la planta en la medicina moderna es, sin embargo, más reduccionista. Y ha funcionado. Tenemos alcaloides obtenidos de plantas que nos pueden salvar la vida. Eso no está en juego, no estamos discutiendo eso. Lo que estamos planteando es adecuar la metodología a la realidad del país y a la realidad del uso de la gente. Por eso
en el balance que yo le decía, el segundo nivel de esa pirámide es la realidad del laboratorio, es la medicina experimental, es aislar una parte de la planta y de esa parte aislar un principio activo molecular y enfrentarlo en un laboratorio bajo condiciones controladas para hacer un ensayo. Pero eso no es un paciente. Entonces, esos son elementos fundamentales, pero no agotan en la situación. Y el tercer nivel, el nivel, digamos, en este ejemplo o analogía de la pirámide, es el de la práctica clínica. La práctica clínica quiere decir lo que se hace al lado del paciente. Y un paciente no es un animal de laboratorio. Y un paciente tiene, y nosotros como médicos egresados de las universidades, tenemos recursos, tenemos elementos de referencia para poder trabajar con los pacientes, aprovechando también saberes importantes como son los de la semiología. Si yo lo veo usted enfermo y puedo caracterizar qué enfermedad tiene, ya estoy aportando un diagnóstico fundamentado. Y el diagnóstico fundamentado no lo va a dar la planta, no lo va a dar el masaje y tampoco lo va a dar la aspirina. El diagnóstico es un proceso de estudio, de caracterización del paciente que se debe de dar y eso necesita tiempo de consulta y tiempo de conocer al paciente. Ese es el reto que tenemos hoy. Esa es una medicina personalizada. E identificar a ese individuo en su particularidad, cómo funciona su cuerpo, cómo está trabajando él, qué condiciones de vida tiene, etcétera. Esa es la parte que es fundamental. Y en este enfoque... A eso se refiere la medicina personalizada. Exactamente. Y en este enfoque, la planta medicinal es un recurso, no es el fin en sí mismo, pero es un recurso fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque se acopla bien al trabajo de ayudar a la regulación de esa fisiología de la persona y ayudar a que esa persona mejore su estado de salud. Este tratado de fitoterapia clínica y la medicina personalizada, dos libros franceses, ¿o de dónde? Sí, los dos libros tienen un origen francés. Nosotros lo que hicimos, ha habido un trabajo en México a lo largo de los años. Hay una sociedad mexicana de fitoterapia clínica y de hecho hay un proceso que tiene que ver con la instauración de esta modalidad de atención médica en los servicios públicos de salud. O sea, esto no se conoce suficientemente, pero desde que se inauguró la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a fines de los años 90, ahí se generó la posibilidad de que hubiera foros para los ciudadanos y los ciudadanos en esos foros públicos pidieron mejores servicios, pidieron mejor atención médica, etcétera, y pidieron también una diversificación terapéutica, es decir, que no solamente se les diera el omeprazol que usted dice, sino tener acceso a agujas en acupuntura, tener acceso a medicina homeopática y tener acceso a plantas medicinales como un derecho ciudadano. Eso tardó 10 años y en el año 2009 la Ley de Salud de la Ciudad de México desde entonces mandata a la Secretaría de Salud a diversificar la terapéutica. De ahí viene que en el 2011 se inaugurara un programa de medicina integrativa en la Ciudad de México, público, oficial, ya normado, que tiene entre uno de sus 3 servicios al servicio de fitoterapia clínica. Entonces, ese punto es interesante porque no en muchos países existe esta propuesta a ese nivel. Ahora, los colegas franceses han hecho un aporte fundamental por la experiencia que tienen en este tipo de trabajo, pero nosotros no estamos en la posición de repetidores. Nosotros tenemos también una identidad cultural y una realidad geográfica que nos obliga a trabajar con los recursos que también el país tiene. Entonces, lo que hemos hecho es una sinergia, una articulación entre esas dos cuestiones y por eso hemos dado los cursos conjuntamente con ellos. Muy bien, doctor, muchas gracias, felicidades. A ustedes, gracias por la entrevista.